Amado Dios, tú eres bueno, tú eres bondadoso, misericordioso, porque hoy una vez más vemos la extensión de tu misericordia hacia nosotros. Primeramente porque nos das la vida, pero también, Señor, porque hoy nos reúnes como iglesia y nos das el privilegio de poder adorarte, alabarte, de poder ser instruidos y de poder ser fortalecidos en la fe a través de la comunión de la palabra y del crecimiento en la doctrina, Señor. Así como, Señor, mis labios hoy te adoran al exponer esta escritura, hoy también, Señor, juntamente con la congregación, nuestros oídos te adoran y nuestros corazones te adoran al estar dispuestos para escuchar lo que tu palabra nos quiere enseñar en este día. Que sea tu Espíritu Santo permitiendo que nosotros oigamos lo que Él tiene que decir a cada uno de nosotros, a tu iglesia. Ayúdame en mis fuerzas, Señor, y en mis emociones. No puedo, Señor, compartir lo que tú, Señor, has dejado revelado. Es solo a través de la dirección tuya y de la luz de tu Espíritu Santo. Gracias te damos y en Cristo Jesús ponemos este tiempo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana volvemos a retomar la enseñanza expositiva de Hechos, después de haber pasado por un tiempo por la exposición temática sobre el arrepentimiento. Fueron aproximadamente 7 exposiciones que tuvimos del arrepentimiento. Hoy vamos a seguir con Hechos capítulo 15, como lo acabamos de leer, y entramos a mirar el concilio en Jerusalén, ¿cierto? El concilio en Jerusalén. Y yo le he puesto esta mañana como título a la enseñanza: el papel de la iglesia en medio del legalismo y de las amenazas contra el evangelio. El papel de la iglesia en medio del legalismo y de las amenazas contra el evangelio. Quiero comenzar con una breve introducción, recordando que en la última enseñanza, comenzando ahí en el capítulo 15 hasta el versículo 5, desde el versículo 1, Pastor Dani nos enseñaba a través de lo que Lucas nos narra aquí en Hechos, sobre las amenazas, nos enseñaba el Pastor Dani, sobre las amenazas que se levantaban contra el evangelio, ya que se habían levantado hombres a contrarrestar lo que los apóstoles estaban enseñando, yendo en contra de la verdad de Cristo. Aquellos son hombres, como lo aprendíamos en esta enseñanza, eran autonombrados y querían causar división, ya que estos hombres no se sujetaban y enseñaban que la salvación era por medio de las obras de la ley, y que aunque la gente escuchara o los gentiles escucharan o creyeran en el evangelio, en el mensaje apostólico, estos hombres enseñaban que estos nuevos creyentes debían guardar las obras de la ley para que pudiesen ser salvos y ser parte de la iglesia. Es una mención de legalismo lo que vimos aquí en estos pasajes, ya que en la enseñanza de estos hombres ellos querían someter a los gentiles a guardar obras que no podían cumplir y a vivir conforme al ritual o al rito o a la ley de Moisés. Note lo que estaba pasando en Antioquía, porque esto pasó en Antioquía y alrededor de Antioquía, ¿cierto? Y ya vamos a ver aquí qué fue lo que pasó. Ahora, en esto que acabamos de leer desde el versículo 6
hasta el versículo 21, surgen varios debates, ¿cierto? Y en lo posible podemos ver 3 debates que se presentaron allí en Jerusalén. El primer debate, como usted lo puede ver, está en el versículo 4 y 5. La iglesia de Jerusalén, con sus oficiales, con los misioneros Bernabé y Pablo, y estaban los de la secta de los fariseos. Ahí hubo un primer debate. En el versículo 4 y 5, usted lo puede corroborar. Después hubo un segundo debate, y fueron los oficiales de la iglesia que eran los ancianos y los apóstoles, ¿cierto? Con Pablo y Bernabé, solo ellos. Usted lo puede ver en el versículo 6 y 11. Y después hubo un tercer debate, que fueron los oficiales de la iglesia, con toda la asamblea o congregación en general, pública, ¿cierto? Con toda la iglesia, más los misioneros Bernabé y Pablo. Ahí encontramos 3 debates que se presentaron en el concilio de Jerusalén, ¿cierto? Ahora, al tener esta primera información, notemos algo, y es que en cada una o en cada uno de los debates prevalecieron 2 cosas importantes que hoy se han dejado de un lado, y lastimosamente, duele decirlo, se han dejado de un lado dentro de la iglesia. Y estas 2 cosas importantes es el escuchar, el aprender a escuchar y el aprender a hablar. Pero el hacerlo en orden, según los argumentos presentados que vamos a ver allí, cómo se trató el concilio, ¿cierto? Aunque no hay detalles minuciosos de cómo se llevó a cabo y de qué manera se trataron estos debates, podemos observar algo, y es que bajo los argumentos levantados aquí en Jerusalén, el Señor permitió todo esto para que la iglesia empezara a tomar un rumbo en cuanto al orden y también en cuanto a establecer doctrinas cardinales, doctrinas principales para la iglesia, y que ahora la iglesia, como representante de las verdades de Cristo, debía empezar a guardar y a prevalecer en ellas, ¿cierto? El Señor permitió todo esto para que se establecieran doctrinas cardinales, doctrinas fundamentales para la iglesia. Primeramente, con el fin de que la iglesia es la representante de Cristo, para que ella misma la guarde y pueda establecer y pueda prevalecer en estas doctrinas y enseñarlas. Ahora, quiero que recordemos qué fue lo que llevó a que se efectuara este concilio allí en Jerusalén. Y quiero que miremos cuáles fueron los argumentos levantados en contra de lo que se estaba enseñando para que la iglesia tomara decisiones de fondo y en orden. Y el argumento principal es que se estaba enseñando, o es que querían introducir una enseñanza a los gentiles, a los nuevos creyentes, a los cristianos, que la salvación es por obras. Eso fue lo que llevó, este argumento fue lo que llevó a que se efectuara este concilio allí en Jerusalén. Querían enseñar, como lo aprendíamos anteriormente en la exposición del pastor Dani, que hombres que se autonombraron como maestros querían enseñar que los nuevos creyentes debían guardar la ley y el ritual de Moisés para que fueran aceptos en la iglesia, pero también para que fueran, ¿qué?, salvos. Esto fue lo que llevó a que se efectuara el concilio en Jerusalén. Corroborémoslo con la escritura, miremos el versículo 1 y el versículo 5 del mismo capítulo 15. El versículo 1, mire lo que dice. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y el versículo 5, mire lo que dice.
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ojo, noten que estos estaban dentro de la iglesia en Jerusalén, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mis hermanos y amigos, se habían levantado falsos maestros ya allí en este tiempo. Falsos maestros que querían enseñar a los gentiles y a los nuevos creyentes que debían hacer o guardar algunos ritos de la ley para poder ser salvos y aceptos en la iglesia ahora de Cristo. Y debido a esto que se estaba levantando y que estaban fraguando contra las verdades del Evangelio, la misma iglesia, en orden de los ancianos de Antioquía, enviaron a los misioneros Pablo y Bernabé. ¿A dónde los enviaron? A Jerusalén, para que fuera tratado este tema con el fin de aclarar todo y generar orden, mas no confusión. Ojo, en Antioquía se levantó esto, mandaron a Bernabé y a Pablo a Jerusalén, para que fuese aclarado todo, y que allí se pudiera generar orden, mas no confusión en las doctrinas fundamentales y cardinales para la iglesia. Esto lo vamos a corroborar en el versículo 2. Estamos haciendo un recuento para que podamos entrar en los pasajes, en los versículos que leímos en esta mañana. Miren lo que dice el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Con quién? Con los que se autonombraron maestros y estaban enseñando esto. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión? ¿Cuál cuestión? Que se estaba enseñando que la salvación era ¿por qué? Por obras. Ahora, después de revisar un poco en esta breve introducción lo que llevó a que sucediera el concilio en Jerusalén, vamos a mirar el pasaje o los versículos a exponer esta mañana bajo la siguiente perspectiva. Quiero que lo miremos bajo la siguiente perspectiva, porque podemos mirar el pasaje bajo el pacto de gracia, lo podemos mirarlo por la necesidad de que el hombre no necesita de obras, sino solo de la gracia de Cristo. Pero como ya usted y yo sabemos cuál fue el argumento para que se llevara este concilio allí en Jerusalén, quiero que miremos en esta mañana estos versículos bajo la perspectiva del papel que jugó la iglesia en cuanto a las amenazas contra el Evangelio. El papel que jugó la iglesia. Querido que lo miremos bajo esta perspectiva, ya que nosotros, óigame bien mis hermanos y amigos, nosotros como iglesia debemos tener presente lo que nos compete a la hora de actuar de una forma ordenada contra las situaciones que se pueden presentar dentro de nuestra iglesia local, pero también dentro de la iglesia universal en donde estamos en este mundo, ¿cierto?, contemporáneo, en donde cada día se levantan diferentes tipos de enseñanzas, primero que llevan al hombre a negar a Dios, pero también enseñanzas que quieren aumentarle algo más de lo que Dios ya reveló, quieren ponerle más carga de lo que Cristo ya hizo, ¿cierto? Por eso es necesario que lo miremos en esta mañana bajo esa perspectiva. Ahora, esto me lleva a un primer punto general, y es que Dios demanda que la iglesia guarde y mantenga sin mácula la verdad de Cristo. Dios demanda que la iglesia guarde y mantenga sin mácula la verdad de Cristo. Vamos a leer los versículos 6 al 11. Mire lo que dice la Escritura ahí en Hechos 15. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos
para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe de sus corazones. Versículo 10. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahora, si vemos bien, Lucas nos narra cómo se empezó a llevar a cabo este segundo debate. Ya vimos que el primer debate lo vimos en los versículos 4 y 5, se los nombré, ¿cierto? Se estaba llevando por los ancianos, los apóstoles, y se estaba llevando por los de la secta de los fariseos y también por los misioneros Bernabé y Pablo, ¿cierto? Ahora, Lucas nos narra qué es lo que está pasando en este segundo debate o en esta segunda reunión allí en Jerusalén. Es notorio que la iglesia ya se había organizado y habían puesto líderes, aparte de los apóstoles, que permanecían allí en Jerusalén. Líderes con un fin, con el fin de seguir instruyendo, cuidando y manteniendo la verdad de Cristo, a pesar de las adversidades que se presentaron en Jerusalén en contra de los cristianos. Pero estos líderes siguieron siendo obedientes al mandato de su maestro. Corroborémoslo con la Escritura. Miremoslo en Hechos capítulo 9, versículo 31. Eso fue después de la conversión de Saulo y después de que Saulo estuvo allí en Jerusalén. Mire lo que dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué eran edificadas? Claro, estaban los apóstoles, pero recordemos que el mandato en Mateo 28 era instruir, ¿cierto? Hacer discípulos. Y 12 apóstoles, si usted ve continuamente, los que pudimos ver en la enseñanza allí en Hechos, capítulo 9, y después en la 10, vemos que Pedro ya sale a predicar, ¿cierto? Pedro ya sale a predicar, y vemos que simultáneamente a la misión de Bernabé y de Pablo en su primer viaje misionero, hay otros que salen también a predicar de Jerusalén. Por eso era necesario que allí la iglesia se ordenara y estableciera líderes con el fin de seguir edificando, y que los que creyeran o los creyentes siguieran caminando en el temor del Señor. Ahora, en el versículo 6 vemos claramente, versículo 6 del capítulo 15, vemos claramente quiénes fueron los que se reunieron para tratar este tema. Leámoslo, por favor. Versículo 6 del capítulo 15. Una vez más vamos a leerlo. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Si nota que hay los apóstoles, pero si nota que hay ancianos. ¿Y quiénes eran los ancianos? Los pastores, los líderes que cuidaban, que instruían la iglesia allí en Jerusalén. Ancianos, de palabra de su origen masculino. Es claro que sobre los ancianos y los líderes de la iglesia, Dios ha dejado la demanda de sostener la congregación y guardar sin mácula la verdad, para que la iglesia no se desvíe con fábulas o estratagemas de hombres. Ahora, bajo este primer debate que estamos revisando en los versículos 6 al 11,
es bueno que miremos qué argumentos usaron los apóstoles y los líderes o ancianos de la iglesia para cuidar no solo la iglesia, sino también para cuidar la doctrina. Miremos los argumentos que se levantaron allí en contra de lo que se estaba tratando, ¿cierto? El primer argumento fue que hubo un testimonio verídico, ¿cierto? Allí en este segundo debate. Y vamos a leerlo del versículo 7 al 9. Ese fue el primer argumento que se levantó para sostener la verdad del Evangelio y para dar luz a lo que estaba sucediendo. Versículo 7 al 9. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, ¿cierto? Es claro que Pedro estaba allí en Jerusalén, ya había vuelto. Y Lucas dice que después de muchas cosas que habían debatido, se levantó Pedro y recordó un incidente que había sucedido con un gentil. ¿Sí se acuerda ese incidente que ya lo vimos? El incidente que sucedió ¿con quién? Con Cornelio. Y también con los suyos. Pero lo interesante aquí es que esto que Pedro comenzó a narrar para dar más luz al tema que estaban debatiendo, fue que lo sucedido con Cornelio fue un testimonio verídico. Fue un testimonio verídico. Y fue verídico por la siguiente situación. La primera: Dios había escogido a Pedro para esta tarea. Fue un testimonio verídico, es lo que quiero yo dejar en claro aquí, ¿cierto? Porque cuando se debate en situaciones dentro de la congregación, y este fue el primer concilio, recordémoslo, y más con un tema que no era fácil, lo que se estaban era buscando argumentos allí en estos debates, pero también la guía del Señor. Y lo primero que le recordó el Espíritu a Pedro fue lo que había sucedido ¿con quién? Con Cornelio. Y él empezó a narrar este testimonio. Pero hay algo que quiero dejar en claro en esta mañana, y es que el testimonio fue verídico, fue real. Fue real. Y vemos que esto fue real por las siguientes situaciones. Dios había escogido a Pedro para esta tarea. Esto lo podemos corroborar en Hechos capítulo 10, versículos 9 al 16. No lo vamos a leer, pero usted lo puede buscar y puede ver cómo Dios escogió a Pedro para esta tarea. ¿A través de qué? De una visión. Pedro estaba orando y Dios permitió una visión en él. Lo había escogido para esta tarea. Lo segundo que podemos ver para que este testimonio que estaba dando Pedro fuese verídico, es que Dios permitió que el Espíritu Santo llegara a los gentiles así como había llegado ¿a quién? A ellos, a los judíos creyentes, ¿cierto? Hechos 10, 44 al 48, este sí lo vamos a leer. Hechos 10, 44 al 48. Miren lo que dice. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. El Espíritu de Dios había caído sobre los gentiles. Un argumento más para que el testimonio que estaba narrando Pedro allí en Jerusalén
¿cierto? Corroborara de que esto fue veraz y recordara a la iglesia en Jerusalén que lo que había sucedido con Cornelio y con los suyos fue veraz, fue una verdad, ¿cierto? El Espíritu había caído sobre los gentiles, así como también cayó sobre los judíos, allí en Hechos capítulo 2, que lo vimos, ¿recuerdan? En el día del Pentecostés. Pero lo interesante aquí es que para que fuese más verídico que el Espíritu Santo había caído sobre ellos, fue el verdadero fruto que produce el Espíritu Santo en la vida de una persona. Es un fruto de arrepentimiento. Y esto fue notorio por Pedro en la vida de Cornelio y los suyos, tanto que se bautizaron y creyeron, ¿cierto? Eso fue notorio, porque podemos decir que el Espíritu Santo, o Pedro podría decir, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, estaba dando su testimonio, ¿cierto? Pero lo que Pedro estaba buscando era recordar lo que había sucedido con Cornelio. Y la muestra de que el Espíritu Santo había caído sobre ellos fue el verdadero fruto de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellos fueron ¿qué? Bautizados como señal, como símbolo. Ellos fueron bautizados. Y el mandato del Señor, ¿cuál había sido? Id, hacer discípulos. ¿Y qué? ¿Qué había pasado en Hechos capítulo 2, versículo 38? Se arrepintieron y le dijeron a Pedro, compungidos: Pedro, ¿y ahora qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. Cuando Pedro empieza a dar estos argumentos en el concilio, allí en Jerusalén, lo que estaba buscando dar a entender a los demás, y lo que hizo él como un líder de la iglesia, fue dar un testimonio verídico, real. Miremos Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Si nota por qué uno de los argumentos, ¿cierto?, para poder Pedro soportar que el testimonio que él estaba dando era verídico, es que el Espíritu Santo había permitido en los gentiles también arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. Y esto que leemos en Hechos capítulo 11, versículo 18, fue cuando Pedro llegó a Jerusalén, tiempo atrás, a contar lo que había pasado con Cornelio, ¿cierto? Otro argumento que nos puede ayudar para que el testimonio de Pedro fuese veraz, fuese verdadero en medio de lo que él estaba hablando allí en Jerusalén, es que Dios no tiene distinción entre personas para la salvación. Óigame bien, Dios no tiene distinción entre personas para la salvación. Para la salvación, cabe aclararlo, ¿cierto? Porque muchas veces hemos usado esta frase para decir o para sostener otras cosas. Pero el punto es que Dios no tiene distinción de personas o hace distinción entre personas para la salvación. Hechos 10:34, mire lo que había pasado con Cornelio. Todo tiene que ver ahí. Le estoy colocando el sustento bíblico para que sustentemos, válgame la redundancia, lo que Pedro estaba narrando en Jerusalén. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuándo dijo esto Pedro? Cuando estaba reunido con Cornelio y con los suyos, ¿cierto? Pedro recordó allí en medio de la reunión en Jerusalén todo lo sucedido verazmente con Cornelio y con los suyos, argumentando allí en medio del debate que Dios, en cuanto a la salvación, no hace acepción de personas.
que la circuncisión debe ser la del corazón, recordando también lo que Dios había dicho al pueblo de Israel allí en el desierto antes de poseer la tierra que Dios les había prometido. Miremos Deuteronomio 10, 16, 17. Deuteronomio 10, 16, 17. Mire lo que dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. ¿Qué estoy tratando de argumentar aquí en esta mañana? Y es que dentro del papel que juega la iglesia para mantener sin mácula la verdad de Cristo, para cuidarla, Pedro presentó un testimonio verídico. Pedro presentó un testimonio veraz para recordar que el Evangelio, la noticia de Cristo, la buena nueva, era para todos, ¿cierto? Y que la salvación no venía por obras, sino venía solo ¿por qué? Por Cristo, por la gracia de Cristo. Pedro empieza a argumentar con este testimonio y le estaba dando unos puntos de por qué el testimonio de Pedro es veraz, es verídico, diferente, y perdóneme, voy a colocar un ejemplo, diferente a muchos de los testimonios que hoy en día se levantan detrás de un púlpito, ¿cierto? Pero que después de un tiempo no hubo fruto de arrepentimiento. Entonces podemos corroborar que el Espíritu Santo no es tú. Aquí sí, aquí podemos corroborar lo que Pedro está manifestando, para contrarrestar lo que estos falsos maestros estaban enseñando. Entonces lo primero que Pedro hace, o lo primero que la iglesia hace, o un líder de la iglesia hace, siendo un apóstol, fue presentar un testimonio verídico. Lo segundo que la iglesia hace fue presentar la necesidad de un mediador sin mancha para salvación. Note que esto lo estoy narrando dentro del punto general de que Dios demanda que la iglesia guarde y mantenga sin mácula la verdad de Cristo. El segundo argumento que levanta la iglesia allí en Jerusalén es la necesidad de un mediador sin mancha para la salvación. Pedro tiene que cerrar su alocución en referencia al tema de los gentiles. Pero para cerrarlo, él comienza con una pregunta en el versículo 10. Mire lo que dice ese versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro, como judío, es consciente de que él ni sus padres, refiriéndose a los antiguos, ¿cierto?, ni sus compatriotas pudieron llevar el yugo de la ley. Pedro es consciente de esta gran verdad, que los tuvo bajo aflicción y esclavitud, según lo que también vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Claro, la ley les dio a conocer al pecado. La ley les hizo ver que ellos eran pecadores, pero les fue imposible guardar esta ley para la salvación, porque la ley o las obras, o porque por la ley o las obras, nadie es salvo. Por la ley o por las obras nadie es salvo. Entonces Pedro necesita presentar la necesidad de un Salvador, un mediador sin mancha. Y para cerrar, él pregunta: ¿por qué se tienta a Dios? ¿Por qué ponen un yugo sobre los discípulos? Ese yugo que nadie ha podido llevar. Ahora, miremos el versículo 11. Pedro cierra diciendo:
Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ¿quién? Que ellos. Deja claro algo. Y Pedro más que nadie ahí en ese recinto lo tenía más que claro. Puesto que él mismo ya lo había enseñado y lo había predicado. Que Jesús era la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual había venido a ser la cabeza del ángulo, y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que la criatura pueda ser salva. No hay otro nombre. Y esto lo había predicado Pedro después de haber salido de la cárcel. Eso era la cereza del pastel en medio del debate allí. Pedro quería cerrar este segundo debate, ¿cierto? Colocando la cereza en el pastel. Ahora, quiero de manera aplicativa en este punto en general, de manera aplicativa quiero narrar 3 aplicaciones para que usted y yo, como parte de la iglesia, mi querido hermano y amigos, que el Señor va a añadir en algún momento a la iglesia, lo tengamos en cuenta, ¿cierto? En este punto, como de manera aplicativa. Y esa primera aplicación en este punto es bueno que recordemos que Dios ha concedido la bendición para la iglesia de hombres, con el anhelo de cuidar la grey del Señor. Dios ha concedido esa bendición para la iglesia, de ancianos, de hombres que tengan anhelo del obispado, ¿cierto? Hombres que cuiden la grey del Señor, hombres que se preparen en las firmes doctrinas de la Escritura, con el fin de cuidar, de velar, de instruir, de preparar, de enseñar, de exponer todo el consejo de Dios, para que la congregación, para que la iglesia sea enteramente preparada para toda buena obra, y también para defender y contender ardientemente por la fe que se nos ha concedido. En este primer punto y en esta primera aplicación, quiero recordar esto. Mis hermanos, nosotros debemos dar gracias a Dios. Las iglesias deben dar gracias a Dios. Las iglesias en donde Dios ha permitido que se empiece a trabajar en orden, deben dar gracias a Dios. Porque así como en Jerusalén, Dios ha concedido en cada iglesia local, en medio de la iglesia universal, ha inquietado corazones de varones que se levanten a anhelar el obispado, de varones que lideren para cuidar, con el fin de contrarrestar, como lo estaba haciendo aquí Pedro en medio de la iglesia allí en Jerusalén, de contrarrestar las amenazas y las acechanzas que se levantan en contra del Evangelio, que pueden traer confusión, que pueden traer debilidad a los corazones del creyente o de los congregantes. Debemos ser agradecidos con el Señor por estos hombres que Dios ha levantado y que seguirá levantando. Y la invitación es a que los hombres se animen, oren a Dios, que si hay un llamado en sus vidas, se esfuercen, anhelen el obispado. Eso es grato para la iglesia, eso es de bendición para la iglesia, mis hermanos. Notemos que si no hubiese habido ancianos, líderes, como Pedro, como Pablo, como Bernabé, como Jacobo, que lo vamos a ver ahorita, quizá este tipo de confusiones hubiese afectado la iglesia comenzando allí en Jerusalén. Este tipo de confusiones hubiese desviado y distorsionado la gran verdad del Evangelio. Pero fue necesario que Dios levantara hombres, comenzando por los apóstoles,
Pero fue necesario que estos apóstoles, por la guía del Espíritu Santo, instruyeran a otros hombres para cuidar la iglesia, para instruir, para seguir edificando sobre la verdad en Cristo Jesús. Una segunda aplicación en este punto número 1 es que el Señor en su bondad ha dotado a la iglesia de hombres que estén en paridad. ¿Qué significa? Pares iguales. Esto quiere decir, para resumirlo, una pluralidad. ¿Qué había en la iglesia en Jerusalén? Estaban los apóstoles, ¿cierto? Pero ¿qué había? ¿Ancianos, dice la palabra, o ancianos? Ancianos. Pluralidad. Dios ha concedido que en la iglesia haya pluralidad de líderes, de hombres, de pastores, ¿cierto? Pluralidad necesaria para cuidar la doctrina. Pluralidad necesaria para que se cumpla lo que el mismo Dios nos enseña en la Escritura. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Sí nota lo que dice la Escritura? Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios en su bondad llama a que la iglesia, por eso quería que manejáramos esto en la perspectiva del papel que juega la iglesia y que jugó la iglesia allí en medio del concilio en Jerusalén, y que debe seguir jugando la iglesia, el papel que debe seguir teniendo en medio de este mundo contemporáneo, actualmente, donde se levantan enseñanzas que van en contra del Evangelio y distorsionan la verdad de Cristo. Primero, hombres que anhelen. Segundo, pluralidad de ancianos en la congregación. Pluralidad trae orden, pluralidad trae sabiduría, pero sobre todo, pluralidad trae cuidado de la doctrina, que es lo que más nosotros debemos cuidar como iglesia. Cuidado de la doctrina. Y una última aplicación en este primer punto es necesario que la iglesia sea instruida para que podamos juntos mantener y levantar las banderas de la verdad escritural. Es necesario que sea instruida con el fin de mantener y levantar las banderas de la verdad escritural, compartiendo a otros que fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Y que el hombre no tiene que ver nada en lo que compete a su reconciliación con su Creador. La salvación es solo mera gracia de Dios para el hombre, solo mera gracia. Mis hermanos, esto es una gran verdad que usted y yo debemos guardar, y en el papel que tenemos como iglesia ante las situaciones que se puedan presentar, es bueno seguir siendo instruidos por el Señor a través de los maestros y por medio de la Escritura, y por la luz que el Espíritu Santo trae a cada uno de nosotros, de lo que Dios ya ha revelado, que ya no hay más revelación, y que usted y yo, con esta única revelación que ya no tenemos más, que es la única que está plasmada ahí en la Escritura, debemos cuidar, mantener, pero también debemos enseñar a otros. No sé si ustedes han escuchado personas o frases como la siguiente: yo no le hago daño a nadie. Creo que alguna vez ya lo he dicho acá. Yo no le hago daño a nadie. Yo soy bueno. Yo me merezco el cielo. ¿Cierto? No sé si lo han escuchado. O no sé si ha escuchado: ay, mire, lo mejor que podemos hacer en diciembre es llevar mercados. Yo no estoy diciendo que no lo haga, pero lo que estoy aquí colocando como ejemplo es que cuando se dice eso, las personas o los corazones piensan que ya tienen un lugar en el cielo. No, no es por obras, no es por obras.
debemos guardar sin mácula la verdad de Cristo. Y debemos profesarla y debemos seguir instruyéndonos para llevarla a otros. Un segundo punto en general. El primero, recuerde, Dios demanda que la iglesia guarde y mantenga sin mácula la verdad de Cristo. Y el segundo es, a la iglesia se le ha concedido la verdad de Dios y por ende es su soporte en cuestiones de amenazas contra el evangelio. A la iglesia se le ha concedido la verdad de Dios y por ende es su soporte en cuestiones de amenazas contra el evangelio. Versículo 12 al 21. Voy a leerlo. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Aquí entramos en el tercer debate, o en la tercera reunión. Y note que en ese versículo 12 ya se nos narra otro ambiente. Y es una asamblea congregacional, ya es pública, ya es abierta, con los creyentes o con los miembros de allí en la iglesia en Jerusalén. Y el modo de operar de los oficiales fue permitir que el testimonio de los misioneros Bernabé y Pablo, que por cierto eran muy reconocidos y creíbles en la congregación, fuese dado. Este testimonio de su primer viaje fuese escuchado por la iglesia. Los oficiales permitieron, los ancianos permitieron que Pablo y Bernabé compartieran el testimonio de lo que había sucedido en ese primer viaje, a donde fueron a predicar el evangelio, ¿cierto? Dando el reporte de lo que Dios había hecho por medio de ellos en la vida de los gentiles. Ahora, aquí sucede algo muy interesante, y es que después de que los misioneros callaron, hubo un hombre cuyo nombre es Jacobo, que tomó la vocería y la tomó en medio de la congregación. Jacobo era uno de los ancianos, era uno de los oficiales de la iglesia allí en Jerusalén. Era un líder que gozaba de buena reputación, que gozaba de autoridad y credibilidad en medio de la asamblea. Entonces, cuando él tomó la vocería, se refirió en público, primero manifestando lo sucedido con Pedro. Primero recordando que el testimonio que había dado Pedro, muchos ya lo conocían. Pero para dar soporte a esto y a lo que Bernabé y Pablo estaban manifestando, Jacobo hizo uso de algo. ¿Qué usó Jacobo? La escritura. La escritura. Jacobo hizo uso
de lo dicho por el profeta Amós, para dar fundamento a lo que estaba sucediendo y a lo que estaba acechando la verdad del Evangelio. Jacobo hizo uso de la Escritura para dar credibilidad, exponiendo que todo lo que estaba sucediendo y que todo lo que Pedro había narrado con el hecho de Cornelio y que todo lo que había sucedido en el primer viaje de Pablo juntamente con Bernabé venía de Dios y era plan o era parte del plan maravilloso de Dios. Jacobo usó las Escrituras para traer tranquilidad en medio de esta confusión. Esa confusión que se estaba generando allí en Jerusalén, en Antioquía y en las iglesias aledañas. Jacobo citó la palabra. Y note que dentro de las palabras que citó del profeta Amós, recordamos algo interesante, y son las palabras restaurar y reedificar, ¿cierto? Amós había profetizado, o Dios había profetizado a través del profeta Amós, que él iba a restaurar e iba a reedificar el tabernáculo de David. Pero ahora, ¿de qué modo lo había restaurado y de qué modo lo había reedificado? ¿A través de quién? ¿O por medio de quién? De la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. 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 Ahora note que Jacobo usa una frase aquí en el versículo 17, recordando lo que dice Amós, para que el resto de los hombres busque al Señor. Esta palabra para que el resto, haciendo referencia a lo que había dicho Amós, y como lo dice Jacobo, esta frase, el resto, significa remanente. Tiene que ver con remanente. Y dentro de este remanente, Dios había también hecho parte ¿a quién? A los gentiles. A los gentiles. Para ellos también fue predestinado el plan de salvación. El plan de salvación que Dios había decretado desde la eternidad. Para ellos también fue dado a conocer desde tiempos antiguos este plan de salvación. Miremos, corroborémoslos con la Escritura. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sí nota qué era lo que estaba pasando ahí en ese último debate en el concilio? Concluir. Y en medio de la conclusión y en medio de conversaciones que se habían tenido anteriormente, sale un líder de la iglesia, sale un anciano de la iglesia, escogido por Dios, pero sale a corroborar todo lo dicho por Pedro y a corroborar todo lo dicho por Pablo y Bernabé. ¿Con qué? Con la palabra, con la Escritura. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, y un paréntesis bien grande, porque no sé si usted y yo hemos caído en decir esto que voy a decir, o hemos escuchado lo que voy a decir. Personas que para sustentar verdades bíblicas dicen, es que yo pienso, es que yo creo.
Vemos a un Jacobo diciendo, no, es que yo creo y yo pienso que la salvación es para todos. De esa manera sustentó Jacobo lo que estaba pasando allí en el concilio de Jerusalén. Él sacó la escritura, mi querido hermano, mi querido amigo. Él sacó la escritura. Él recordó lo que dijo Dios a través del profeta Amós. Por eso, iglesia, el papel que usted y yo tenemos en cuanto al mantenimiento, el sostenimiento de la verdad, no es decir lo que nuestras emociones y lo que nuestro corazón piensa. Mi hermano, mi querido amigo, mi querida hermana, es que yo pienso que Dios no hace acepción de personas, dirigiéndolo a que el púlpito está abierto para cualquier persona. No, entiéndame el ejemplo, entiéndame el ejemplo. La escritura es el mayor soporte que se le ha dejado a la iglesia para mantener, para sostener y para fundamentarse en la verdad. Cuando a usted alguien venga y le diga, mi hermano, es que yo creo o yo pienso, la mejor respuesta que usted y yo podemos tener, muéstremelo con la escritura. Muéstremelo con la escritura. Guarde su corazón de aquellas frases. Guarde su corazón de aquellos que dicen eso. Porque esos son los que vienen con fábulas. Esos son los que vienen a engañar. Esos son los que vienen diciendo cada momento, es que yo siento y es que tuve así una revelación y tuve un... No, mi querido hermano, todo ya está revelado. No hay mayor revelación que la de Cristo. No hay mayor revelación. Ya se cerró. Ya usted y yo tenemos la gran verdad, lo que tenemos que hacer es cuidarla, protegerla y enseñarla a otros. Pero también usarla como barrera, como escudo, como espada, para que ninguna acechanza que quiera distorsionar esta gran verdad haga daño a la iglesia, haga daño a nuestros corazones. Ahora Jacobo quiere finalizar su discurso dejando por sentado una gran verdad, a la cual Dios lo ha llevado, y todo esto con un argumento veraz, usando la escritura que tanto ellos leían en las sinagogas. Para ellos, para Jacobo, haber dicho las palabras del profeta Amós, para los que estaban allí no eran desconocidas. Ellos conocían las palabras dichas por el profeta Amós. ¿Qué hacía el pueblo judío cada día de reposo en las sinagogas? ¿Leer a quién? A Moisés y a los que, y a los profetas. ¿Qué usó Jacobo recordándoles lo que Dios había prometido? Y usó la escritura. Aquí hay que darle el reconocimiento a que todo lo que sustentó Jacobo para contrarrestar lo que los falsos maestros querían introducir en la iglesia, todo lo que sustentó Jacobo, todo lo que sustentó el mismo Pedro, que fue un testimonio verídico real, todo lo que sustentó Pablo y Bernabé, que fue verídico, ¿cierto? Todo provenía con un respaldo escritural. Todo provenía con un respaldo escritural, revelado por Dios. Y fue su uso quien no solo dio el argumento para la defensa, sino también para el conocimiento, sabiendo que fue el mismo Espíritu Santo quien le recordó a Jacobo allí esta situación en Jerusalén. Fue el mismo Espíritu Santo, bajo el rol, bajo la tarea que el Señor, o bajo la tarea que Él tiene, que le recordó la Escritura allí a Jacob. Ahora, cabe anotar que posteriormente a eso, le compete a la iglesia confiar y obedecer lo que Dios ha hablado por medio de sus líderes.
Óigame bien, quiero cerrar ya con esto y con una aplicación. Cabe anotar que posteriormente a esto que hemos visto, ahora la iglesia, y más adelante en la próxima exposición vamos a ver, pero a la iglesia le compete confiar y obedecer lo que Dios ha hablado por medio de sus líderes, recordando lo que nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es claro que en los ancianos, en los pastores, hay una responsabilidad, eso es claro. Pero la responsabilidad se expande a toda la iglesia, para que primero en obediencia a Dios, obedezcamos a la Escritura, ¿cierto? Pero también para que asumamos la responsabilidad que se nos ha encomendado o que se nos ha dado como creyentes, de escudriñar, mi querido hermano, mi querido amigo, de escudriñar. Porque es que aquí es donde empezamos a cojear. Y quiero presentar un cuestionamiento aquí. Si en algún momento como iglesia tuviésemos que presentar una situación como la que vivió la iglesia en Jerusalén, ¿estaríamos preparados de tal manera de actuar o de accionar como actuó la iglesia en Jerusalén? ¿Cómo actuaron sus líderes? ¿Cómo actuó la iglesia allí en Jerusalén? ¿Estaríamos preparados? Y por eso quiero en esta aplicación decirle que la responsabilidad que se nos ha dado a cada uno como creyentes es escudriñar. Escudriñar. Y ahí paré hace un momento diciendo que ahí es donde cojeamos. Porque si escudriñar, si a nosotros como iglesia, la palabra escudriñar o como creyentes, la palabra escudriñar es abrir la Escritura 10, 15 minutos y decir, hoy ya leí la Biblia. Ya, estoy a cuentas con Dios, ya hice mi devocional. Si eso es escudriñar, déjeme decirle que si viene distorsión a nuestra iglesia, a nosotros como creyentes, distorsión de la gran verdad, quizá nos pasaría lo de los Gálatas, quizá nos pasaría lo que le pasó a los Gálatas, nos dejaríamos llevar por cualquier viento de doctrina. Esa responsabilidad, por eso nombré que nos compete como iglesia obedecer a Dios a lo que Él ha dejado en la Escritura. Ok, obedeced a vuestros pastores. Pero yo no quiero enfatizarlo por ahí, quiero enfatizarlo más, que aparte de eso, usted y yo como creyentes tenemos la responsabilidad de escudriñar la Escritura, para que podamos estar firmes, para que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, sino soportarlo todo con la Escritura. Para que mañana no hagamos uso de la frase, yo pienso, yo siento, es que tuve esto, es que no. Para que mañana más bien hagamos uso de la frase, es que la Escritura dice esto. Es que Dios dice esto. Hijo, no hagas esto. ¿Por qué, papá? Porque Dios dice eso en la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Note el papel que jugó la iglesia, comenzando desde el orden, los oficiales, los pastores, y ahora el papel que tendría la iglesia, que lo vamos a ver en la próxima exposición, que tendría la iglesia de estar firmes en estas doctrinas fundamentales y cardinales, ahora para los creyentes, ahora para los cristianos. Mis hermanos, es un llamado esta mañana, es un llamado que usted y yo escudriñemos,
es un llamado que usted y yo entendamos que la salvación no es por obras, que la salvación es solo por Cristo. Es un llamado que usted y yo entendamos que esto no es cuestión de hacer más o de mostrarnos de más. No, esto es cuestión de obediencia a Dios en gratitud porque Él ya lo dio todo por nosotros. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no poner nuestra vida a su servicio? No para que me vean, porque estaríamos cayendo en lo que estaba pasando ahí, obras, sino más bien para que el Señor verdaderamente haga uso de nuestra vida, porque Él ha traído salvación a cada uno de nosotros. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde.